mismos, el 33 que dice, 8:33, Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahora vamos a ver el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además, vean, son tres cosas. Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, los argumentos van de menor a mayor, si se puede decir, porque en realidad aquí no hay nada menor. ¿Sí? Simplemente está agregando argumentos para darnos confianza. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Padre, te damos gracias por tan preciosa que es tu palabra. Desde que la conocimos, Padre, desde que abriste nuestros ojos para conocerte a través de ella, nos atrapaste y no nos has soltado desde entonces. Oh Dios, que podamos vivir conforme a lo que está escrito, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, temiéndote a ti, Padre, y no a lo que dirán, no a los hombres. Ayúdanos a entender, Padre, pero sobre todo a obedecer. Capacítanos para que seas una iglesia fiel, una iglesia que te glorifica, que lleva mucho fruto como tú. Cristo y tu Espíritu Santo merecen. En el nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos por naturaleza le tenemos temor a la muerte. Algunos le tienen hasta pánico. Los ateos se hacen a la idea de que Dios no existe y piensan que no habrá juicio, que no habrá consecuencias de sus actos, piensan que el infierno es puro cuento. Pero en Proverbios 1 dice Salomón que a esas personas les sobrevendrá lo que temen. A los ateos, a los paganos, a los que no son cristianos, les sobrevendrá lo que temen. Quiere decir que por naturaleza el hombre teme lo que hay más allá. Teme que las consecuencias de sus actos las vayan a sufrir un día. Algunos necios dicen, no, que infierno, ni que nada, el infierno está aquí. Los que dicen eso son personas que han sufrido mucho. Cada quien habla de la feria como le va en ella. Por eso piensan que aquí está el infierno. No, hombre, deberías de conocer a mi familia. Ve a mi casa, dice, para que veas que sí hay infierno. Pero lo que pueda sufrir una persona, incluso las consecuencias de sus actos, no es nada en comparación con lo que serán las consecuencias de sus actos allá, después de morir. ¿Y saben por qué ese temor natural a la muerte? Porque nos formamos regularmente, normalmente, una imagen de nosotros mismos que no corresponde a la realidad. Pero un día todos tendremos que quitarnos la máscara. Aquí podemos medio engañarnos a nosotros mismos, aparentar lo que no somos, pero un día entenderemos bien que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tendremos que rendirle cuentas. Después de ser convertidos, hemos cometido muchos errores y sabemos que no somos lo que deberíamos ser. No vivimos como se supone que debiéramos vivir los cristianos. Entonces, como veíamos la semana pasada, muchas cosas nos acusan. El mundo, los que nos rodean, nos acusan nuestra conciencia, nos acusa el diablo, etc. Nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que no están bien. Pero desgraciadamente, saber que andamos mal en algún punto no garantiza que ya no vamos a andar mal. No lo garantiza. Si lo garantizara,
la perfección existiría. Una persona puede saber que está mal y durar años y años y años y no dejar de estar mal en X punto. Entonces, un día se va a poner en evidencia, se va a hacer de manifiesto todo eso en lo que estábamos mal. Anoche desperté, no sé qué hora sería, no estaba muy oscuro. Me imagino que serían como las 4 o 5, no sé. Y vino a mi mente que era domingo y que tenía yo que predicar. ¿Y qué creen? Me imaginé que alguien, en ese momento cuando desperté, me imaginé que alguien se acercaba a Dios y le decía, oye, ¿otra vez va a predicar Moisés? Y que Dios se me quedaba viendo, ¿no? Y que le hacía otra pregunta. Oye, Señor, ¿qué opinas tú de Moisés? ¿Qué piensas tú de Moisés? Y que Dios se me quedaba viendo y del miedo que me dio, de la opinión que Dios pudiera tener de mí, no me podía dormir, nomás de estar pensando en eso. Si ustedes le preguntan a mi esposa acerca de mí, pues a lo mejor les da un buen informe. Sí, pues tiene sus errores el hermano Moisés, pero es más o menos un buen esposo. Si le preguntan a mis hijos, pues a lo mejor dicen lo mismo. No sé qué opinión tengan ustedes acerca de mí, pero lo más importante es la opinión que Dios tenga acerca de mí. ¿De qué serviría que mi mujer tuviera una buena opinión de mí, pero Dios no? Las alabanzas de ella, su apreciación, ¿de qué me servirían? Pobres de nosotros, hermanos, si Dios nos fuera a dar lo que merecemos. Un día se van a poner en evidencia cosas que nadie sabía de nosotros, cosas que ocultamos. La palabra de Dios dice que con la vara que medimos seremos medidos. ¿Somos estrictos con otros? Dios va a ser estricto con nosotros. Nos da miedo que se descubra lo que somos realmente. Pero textos como este, como el 33, como el 34, nos dan confianza, nos dan seguridad. En la Biblia hay muchos textos que nos hacen sentir mal, pero hay muchos que fueron diseñados para hacernos sentir bien. Y de esos son estos textos. ¿Quién es el que nos condenará? Hermanos, si Dios no nos ayudara por medio de su palabra, nos volveríamos locos. Los creyentes queremos enfrentarnos a nuestra realidad, o sea, no queremos evadirla, queremos enfrentarnos a lo que somos. Los inconversos no hacen eso. Los inconversos hacen mucho por huir de una conciencia culpable. No quieren sentirse culpables. ¿Y saben de qué manera? Pues le suben al volumen al radio, a la televisión, a la música, a todo volumen, cantan, bailan, se emborrachan, se drogan, se pasean, se divierten. No se sienten culpables. ¿Nosotros haremos lo mismo? ¿Trataremos de huir de una conciencia culpable? No. Nosotros queremos saber en qué estamos mal. Y le pedimos a Dios que nos ayude a mortificar nuestro pecado. No queremos pecar. No queremos ser los mismos de antes. Queremos ser mejores cada día. Y sabemos que con la ayuda de Dios podemos ir avanzando. Nos enfrentamos a la realidad, somos realistas. Y la realidad es que hay pecado en nosotros. Cuando llegamos a ser convertidos, llegamos a hacerlo por el poder del Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Hay personas que todavía no son convertidas, pero que tal vez están cerca de hacerlo, y el Espíritu Santo está tratando de entrar, vamos a decirlo de esa manera. Está tratando de hacerles ver su pecado a esas personas, pero luchan, se defienden como gatos boca arriba. Saben que están mal, pero no se deciden por dar el paso de obediencia. El Espíritu Santo está obrando en ellos desde afuera, pero en el momento que esa persona dobla sus rodillas,
reconoce su pecado y pide perdón, desde ese momento el Espíritu Santo ya no está fuera, ya está dentro. El Espíritu Santo ya mora en esa persona. Pero nos damos cuenta que aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, el pecado también. Muchos tienen la idea romántica, la idea idealista, digamos, la idea falsa, de que cuando una persona es cristiana, pues ya no debiera pecar. Que un cristiano debiera ser perfecto, pero nadie lo es. Quisiéramos deshacernos del pecado, pero no podemos. Pero la respuesta a la realidad de nuestro pecado está aquí en nuestro texto. Cristo es el que murió y resucitó. Dice el 4. ¿Quién es el que condenará? Aquí está la respuesta de inmediato. Cristo es el que murió. Pero ¿cómo es que esa es la respuesta? Es lo que vamos a ver ahora. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No vamos a ver todo el versículo. Vamos a ver nada más la mitad. De hoy en 8 terminamos de verlo. Entonces vamos a ver el primer punto de la respuesta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Bien, Cristo murió. Hay un versículo que dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, ¿qué es lo que el pecado merece? La muerte. ¿Pero por qué murió Cristo si Él no era pecador? Nosotros merecemos morir, merecemos la muerte, pero Él no. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Él era puro, era santo, transparente, cristalino, como ninguno. ¿Por qué tenía que morir Él? A Cristo lo acusaron, a Cristo lo condenaron. ¿Pero por qué? Hay una parte donde Cristo dijo, el enemigo nada tiene en mí. ¿Se acuerdan de ese texto? El enemigo nada tiene en mí. Eso lo dijo Él, pero no lo podemos decir nosotros. Porque en nosotros hay cosas que son del enemigo. En nosotros hay cosas de las cuales Él puede acusarnos, que puede usar en contra nuestra. Los 4 evangelios hablan de la muerte de Cristo. ¿Pero por qué los 4? ¿No era suficiente con que se hablara de la muerte de Cristo nomás en uno solo? ¿Por qué en 4? Acuérdense ustedes que los 4 evangelios se complementan. Son 4 puntos de vista diferentes de 4 testigos diferentes. Uno no contradice lo que dice otro, simplemente lo corrobora o lo amplía. Entonces ustedes agarran lo que dijo Mateo, agregan lo que dijo Marcos, lo que dijo Lucas, lo que dijo Juan, y ya tienen todo ¿cómo se dice? El rompecabezas completo. Cristo tenía 1 hora para morir. Hay una parte, no sé si ustedes se acuerdan que sus hermanos en la carne, los otros hijos de la Virgen María, le dijeron, oye, pues, una persona que quiere darse a conocer, pues procura darse a conocer, ¿por qué no vas a Jerusalén? Estás acá en la provincia, no, vete allá a la ciudad donde hay tanta gente. Y Cristo, ¿se acuerdan que les contestó Cristo? Dice, vayan ustedes. Porque iba a ser una fiesta que se celebraba ahí en Jerusalén. Dice, vayan ustedes. Dice, para ustedes lo mismo da que mueran en cualquier momento. Pero Él iba a morir en el momento previsto. Si nosotros morimos hoy, mañana, pasado, pues da lo mismo. Pero Cristo no, la muerte de Él tenía que ser exacta, a 1 hora exacta. A la hora en que los judíos mataban al Cordero Pascual. Entre las 3 y las 6 de la tarde. Exactamente la hora en que Cristo murió. Y cuando llegó su momento, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Quiere decir que no le tenía temor a la muerte. Él sabía que todas las acusaciones que había en su contra eran injustas, eran falsas.
pero se enfrentó a la muerte con valor. Él sabía lo que le esperaba, pero no tenía miedo. Él era el justo que pagaría por los injustos. ¿Están ustedes conscientes de que están muy lejos de ser lo que deberían ser? ¿Están conscientes de eso? Entonces escuchen esto. Les conviene. Saber y creer lo que Cristo hizo en la cruz cuando murió por nosotros es lo único que puede sostenernos en la vida y en la muerte. Es lo único. Todas las acusaciones que pudieran haber en contra nuestra son silenciadas por la realidad histórica de que Cristo murió por los que creemos en Él. Y vean la palabra que estoy usando, la realidad histórica. Porque hay algunos que dicen que Cristo no murió. Hay otros que agregan que Cristo murió, pero que no resucitó. Pero dicen que eso no era importante realmente. Pero nosotros, creyendo que Él murió y resucitó, ¿podemos tener paz en medio de estas acusaciones? ¿O de esos temores de una posible condenación en el futuro, cuando ya estemos cerca de nuestra muerte? La muerte de Cristo no es una simple idea abstracta o un cuento, sino que es una grandiosa realidad. Si la muerte de Cristo fuera un cuento, ¿en qué nos ayudaría? Los cuentos, ¿en qué ayudan a las personas? Miren, los Santos Reyes y Santa Claus son un cuento, es algo que alguien inventó. ¿A quién beneficia la historia de Santa Claus y de los Santos Reyes? Pues a los comerciantes, nomás, ¿no? Pero en realidad a los niños no les beneficia nada. ¿Cómo les va a beneficiar una mentira? Pero si Cristo murió realmente, tal y como está escrito, entonces ahí está la solución que todos necesitamos. Cristo murió hace un poco más de 2000 años. Y diría uno, bueno, ¿y a mí qué me importa que haya muerto un hombre hace más de 2000 años? ¿Eso qué tiene que ver conmigo ahora en el siglo XXI? Pero vean, esta realidad histórica de que Cristo murió en la cruz es lo más práctico que podemos encontrar para nosotros. Lo más práctico. Es algo que podemos aplicar a nuestra realidad presente, a nuestras relaciones con nuestros padres, nuestras esposas, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, sea que estemos casados o solteros o solos o abandonados o viudos, que estemos sanos o enfermos, ricos o pobres. Nada hay más práctico que entender eso. Entenderlo y creerlo. Si ustedes entienden y creen lo que Cristo hizo en la cruz, podrán entender lo que no entienden los pretendidos hombres sabios de este mundo. Entender eso nos da luz en medio de un mundo que está lleno de incertidumbres, que está lleno de tinieblas. Como dice el autor de Hebreos, por la fe entendemos lo que ellos no pueden entender. Por la fe vemos lo que ellos no pueden ver. Pero a pesar de eso, hay muchas cosas que no entendemos. Es más, díganme si no es cierto, que a veces no nos entendemos ni a nosotros mismos. Pero ponemos nuestros ojos en Cristo y tenemos paz en nuestros corazones. Dichoso el hombre que en Dios confía. ¿Por qué Pablo, estando como estaba, podía cantar aún en la cárcel? ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, yo sé a quién he creído. Dice, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, yo sé a quién he creído. Los creyentes pueden cantar aunque tengan el agua en el cuello. ¿Por qué? Porque no se fijan en el agua, se fijan en el que hizo el agua. Entonces pueden tener paz, me muero, no importa. Por eso cantaba el apóstol Pablo. Podemos cantar aun si el mundo nos acusa, aun si el diablo nos acusa y aun si nuestra misma conciencia nos dijera que estamos sufriendo las consecuencias de nuestros errores pasados. Porque eso se aplica a muchos de nosotros. Que nuestras tribulaciones presentes, o muchas de ellas, tienen relación con los errores que cometimos antes.
Estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, sean físicas o emocionales o espirituales. El pecado todo lo trastorna. Pero dice nuestro texto que Cristo murió. Entonces, si Él murió, y Él es el que va a juzgarnos, entonces Él no nos va a acusar ni nos va a condenar, porque Él ya murió. Cristo será el que juzgue a los vivos y a los muertos. Cristo se sentará en su trono. Delante de Él comparecerán todas las naciones. Y en ese día millones de personas se llenarán de espanto. Millones de personas que no estaban preparadas para enfrentar el juicio. Pero en ese día los creyentes verdaderos tendrán paz en sus corazones. Vean un texto en 1 de Juan. En el capítulo 1. Creímos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, como ya mora en nosotros, ya no hay pecado en nosotros. Vean lo que dice 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, vean, aquí se refiere a creyentes. Aquí no está hablando acerca de inconversos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, está hablando de Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vean, los perfeccionistas, los legalistas, los moralistas, en el fondo dan a entender que la perfección existe, que es alcanzable. Entonces ellos dan a entender que Dios es un mentiroso. ¿Pero por qué? Porque está claramente escrito que el que falla en un aspecto de la ley es culpable de fallar en todos. ¿Qué necia será una persona de creer que puede guardar a la perfección la ley de Dios, que es tan estricta y tan exigente? Pero nosotros no rehusamos admitir que hay pecado en nosotros. Pero dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego vean, dice más adelante todavía, en el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto que dice aquí Juan, y si alguno, pues lo dice con mucha educación, ¿no? Lo dice, pues, por si a alguno le queda el chaleco, ¿no? O si alguno hubiere pecado, la verdad es que todos pecamos, de una manera o de otra. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vean, nosotros no somos justos en nosotros mismos. Pero ¿quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Dios es justo y por lo tanto no puede ver con buenos ojos ni al pecado ni al pecador. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la hora de nuestra muerte sin temor? Nosotros entendemos que con Dios no se juega, pero ¿cómo podemos estar ciertos y seguros que vamos a llegar al día de la hora de nuestra muerte y que Dios no va a condenarnos? Vean, Dios es justo, pero también es fiel. Si nada más fuera justo, pobres de nosotros. Dios es fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su pueblo. Él no puede negarse a sí mismo. Cristo murió. Y al morir pagó la gran deuda de nuestros pecados. Cuando Cristo estaba en la cruz dijo, entre otras cosas, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Todo está hecho para la salvación de los pecadores. Ustedes ya no tienen que hacer nada. Pero el hombre por naturaleza quisiera cooperar, quisiera hacer algo.
Cristo dice, ustedes no van a completar nada, yo ya lo hice todo. No necesito de la cooperación de nadie. Vean en Juan, en el capítulo 17. Estas palabras las dijo Jesús un poquito antes de morir. Él sabía ya lo que le esperaba. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, se lo dice al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Vean, todavía no moría, pero su obra él ya la daba como por terminada, como por ya hecha. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, lo que Dios exigía de cada uno de nosotros, Cristo lo cumplió. Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho para que pudiéramos ser perdonados. Cristo murió, Cristo pagó, pero entonces, si Cristo pagó, yo voy a pagar también. ¿Será posible que haya exigido el pago de un sustituto? Cristo fue nuestro sustituto y Él pagó, y también yo tendré que pagar. Cristo pagó, pero pagó por todos. El otro día vimos el tema de la expiación limitada. Cristo al morir en la cruz no derramó su sangre por todo el mundo, no pagó por los pecados de todos, porque si hubiera muerto por todos, entonces ya nadie iría al infierno, ya no habría condenación para nadie. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que Cristo murió por mí y de que pagó por mí? ¿Cómo? El hecho de que Cristo murió en la cruz por los pecadores, esto es el Evangelio en síntesis. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos. Yo no me canso de decir esto y espero que no se cansen ustedes de escucharlo. En nuestro texto dice, ¿quién es el que condenará? Y luego dice, Dios es el que justifica. ¿Pero a quiénes justifica? Ya vimos el contexto de Romanos 8, justifica a los escogidos, no justifica a todo el mundo. Entonces, estas promesas de fidelidad le pertenecen a los escogidos, solamente a ellos. Son ellos los que pueden estar seguros de que no habrá condenación para ellos. Y si van más atrás todavía, habla de los que aman a Dios. Entonces, si ustedes aman a Dios, ustedes son de los llamados, de los justificados, los perdonados, de los salvados y de los que irán a la gloria. La cuestión es, ¿aman ustedes a Dios? ¿Aman ustedes a Cristo? ¿Todas las cosas les ayudan a bien? ¿Han oído la voz de Dios llamándoles? Los creyentes son escogidos. ¿Somos escogidos en nosotros mismos? Si así fuera, como dicen algunos, entonces Dios nos escogió porque Él sabía que seríamos buenas personas. Dios escogió a los suyos no porque sean diferentes a los demás. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si no está en nosotros, pues está en Él. La diferencia está en Dios. La justificación, el perdón, la elección, no son cosas que alguno pudiera merecer jamás. La salvación depende enteramente de Dios. Vean en Hechos, en el capítulo 5. Aquí está hablando Pedro, está dando un sermón, y vean lo que dice en 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, con su poder, quiere decir, por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vean, las dos más grandes necesidades del ser humano, el arrepentimiento y el perdón, Cristo los regala. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Escuchen,
El perdón no se vende. El perdón Cristo lo regala. Está en el trono del universo y desde ahí Él puede conferir sus dones a quien le place. Y Él es el que da tanto el arrepentimiento como el perdón. Necesitamos de las dos cosas. Entonces vean, si alguno de ustedes considera que tiene el corazón muy duro, que no puede arrepentirse, si sienten que su corazón es muy insensible y que no pueden llorar por sus pecados, aquí está la respuesta. Cristo regala el perdón. Cristo regala el arrepentimiento. ¿Qué hacen los legalistas que les mencioné hace rato? Los moralistas, los fariseos de hoy que nunca han dejado de existir. Ellos tratan de ganar el amor de Dios, de merecerlo. En lugar de poner ellos sus ojos en Cristo, los ponen en la letra, los ponen en la ley. Díganme qué debo hacer, yo voy a hacer lo que sea necesario, yo quiero ir al cielo. Díganme qué hago. Estas personas creen que Dios nos dio la ley porque pensaba que podíamos guardarla. Dios dio su ley porque pensaba que podíamos guardarla. No, y están muy equivocados. ¿Saben ustedes por qué Dios nos dio su ley? Para que viéramos que no podíamos guardarla. Ese es el asunto. ¿Alguno de ustedes puede guardarla? ¿Puede guardar los 10 mandamientos a la perfección? Los estándares de Dios son muy altos. Los estándares de Dios no son como los nuestros. No, es que yo nunca he matado. No, pues nunca has matado, pero pues odias al vecino, odias a tus parientes, quisieras matarlos si pudieras. No los matas porque te da miedo ir a la cárcel, pero estás lleno de odio y de rencor. Dios ve el odio como asesinato. Dios ve una mirada lujuriosa como adulterio. Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Dios dio su ley para que viéramos nuestra incapacidad y acudiéramos a Cristo. La ley fue nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro instructor para llevarnos a Cristo. Señor, no puedo guardarla. No puedo, ayúdame tú. Quisiera obedecerte, pero no puedo. ¿Alguno de ustedes piensa que su corazón es muy duro y por eso no se ha arrepentido? Ay, yo quisiera arrepentirme. Así me decía mi hermano Lorenzo, su papá de América. ¿Cómo puedo hacerle, carnal? Me dice. Yo quisiera llorar por mis pecados, dice, pero no tengo lágrimas. ¿Cómo le hago? Alguno me dijo, estoy ahí sentado, estoy ahí de rodillas y quiero orar, no se me ocurre nada. Pues ya después de 10 minutos mejor me levanto, pues ¿qué hago aquí de rodillas? No se me ocurre nada. ¡Wow! ¡Qué terrible! La ley nos muestra cuál es el problema de esta raza caída, el verdadero problema. ¿Cuál es el problema? Es el pecado. No hay otro problema. El pecado es el problema que nadie pudo ni puede solucionar. Pero leemos que Cristo, Él sí pudo. Cristo murió en la cruz para solucionar el gran problema. Entonces, bien, si ustedes no creen, o si alguno de ustedes no cree que Cristo murió en la cruz para pagar la deuda de los pecadores, tendrás que pagar tú. Cristo murió por todos los que creerían en Él. Si tú no crees en Él, tú tendrás que pagar. Y la muerte de Cristo a ti no te aprovecha, no te sirve de nada. Si ustedes creen en lo que Cristo hizo en la cruz, ustedes ya no van a pagar lo que la ley dice que debieran pagar. La ley ya no los acusa, la ley ya no los condena. Dios no puede exigir el mismo pago 2 veces. Ya Cristo pagó. Y si ustedes creen en Él, ustedes ya no pagarán. Ya no habrá condenación para ustedes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cristo satisfizo todas las demandas de la ley. Y al satisfacer todas las demandas de la ley, quiere decir que Dios está satisfecho. Está satisfecho de Cristo y de todos los que se apoyan en Cristo. Los que se esconden en Cristo, digámoslo. Cuando Cristo murió, Él fue nuestro representante. Tú crees en Él, Él te representa a ti.
Entonces, los beneficios de su muerte y de su resurrección se aplican a ti. Es lo que nos dice Pablo también en Romanos, en su capítulo 6. ¿Quieren ver? ¿No sabéis, 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Acuérdense ustedes que la palabra bautizados quiere decir sumergidos. La palabra bautizar quiere decir sumergir. Dice, ¿no sabéis que todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, aquí habla de nuestra unión con Él, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo murió, morimos junto con Él. ¿Sí? Y dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él. O sea, el bautismo es un acto que se parece a la sepultura. ¿Sí? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es por eso que el agua debe de cubrir a todos los que se bautizan. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Vean, fuimos sepultados juntamente con Él en forma simbólica. Esto lo entienden las personas cuando llegan a creer en Él. Si tú no has creído en Él, no puedes entender esto. Y dice el 5, porque si fuimos... Ya se me rompió esta parte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cristo murió, vean, y resucitó. Entonces nosotros nos bautizamos, entonces simbólicamente estamos muriendo. Y al salir del agua estamos resucitando simbólicamente. Esta palabra es muy importante, porque no morimos a nuestros pecados por el hecho de bautizarnos, ni morimos al poder del pecado al salir del agua, porque muchas personas se bautizan y salen y siguen pecando la misma vida de antes. ¿Qué quiere decir? Que esas personas no son convertidas y que están engañadas. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, ¿con qué propósito? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, has sido sepultado juntamente con Cristo y has sido resucitado juntamente con Cristo, andarás en vida nueva. Ya no puedes vivir en pecado. Pero si tú sigues siendo el mismo de antes, te engañas. Entonces el bautismo no te sirvió absolutamente de nada. La muerte y la resurrección de Cristo, vean, garantizó la muerte y la resurrección de todos los que creerían en Él. Pero vean, garantizó la muerte y la resurrección espirituales. ¿Me explico? O sea, que moriríamos a nuestra vida vieja y resucitaríamos a una vida nueva. Eso es algo que garantizó Dios, no es algo que garantiza el bautismo. Entonces, ¿quieres saber si tú has muerto y resucitado junto con Cristo? Tienes que demostrarlo con tus hechos, con una vida nueva. Pero si tú crees que has sido perdonado, si tú crees que eres uno de los escogidos y andas en pecado y andas haciendo cosas que no debes, no te engañes. Cristo murió, cargó el pecado de todos los que creerían en Él. Para Él eso fue un infierno. Digamos que Cristo soportó millones y millones de infiernos. Cristo sufrió los infiernos que cada uno de nosotros tendríamos que haber soportado eternamente en nuestro lugar. Entonces nosotros ya no sufriremos eso. No hay acusación, no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Y es por lo mismo que los cristianos pueden vivir sin el temor de la muerte. Cristo ya fue condenado, Cristo ya murió, y eso lo hizo para que nosotros no fuéramos condenados. Es por la fe en Cristo que somos justificados. Pero la palabra justificados incluye la idea de ser perdonados. Dice, justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Junto con la justificación viene el perdón. Pero vean una cosa, en el momento que creemos en Cristo, Dios perdonó todos nuestros pecados que cometimos desde que teníamos uso de razón hasta ese momento
que nos arrepentimos. Pero los pecados que cometemos después de creer en Cristo, ¿qué es de esos pecados? Ya, Cristo murió por mis pecados pasados. Entonces, tiene que morir Cristo. Cada vez que yo me arrepiento, cada vez que yo peco, tengo que hacer uso otra vez de la muerte de Cristo para eso. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. El sacerdote católico levanta el cáliz. ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que sucede cuando levanta el cáliz? En ese momento van a sacrificar a Cristo. Dice, para que todos los que están aquí en misa reciban los beneficios. La palabra misa, acuérdense, significa sacrificio. Entonces, en la misa forzosamente el sacerdote tiene que levantar el cáliz. Para que su luz, ya ves que el cáliz tiene un montón de rayos, ¿no? Así, ¿no? Para que todos, la luz del cáliz les llegue a todos. Pobres. Es que ellos no creen en la eficacia de la muerte de Cristo. Creen que tienen que estar sacrificando y sacrificando y sacrificando. ¿Por qué no creen que Cristo fue sacrificado una vez por todas? Ya no es necesario que haya más sacrificios. Ya no es necesario que haya más corderos sacrificados, ni más de aquellos animales que sacrificaban los judíos. Pero entonces, nos perdonó en el pasado. Pero, ¿tiene que perdonarnos todos los días? ¿Acaso no pecamos todos los días? ¿Cómo podemos estar seguros de que no le colmaremos el plato? ¿No será que si le pedí ayer perdón, y hoy otra vez, y mañana de nuevo, va a decir, no, ya me tienes hasta aquí, ya no quiero saber nada de ti? ¿Cómo podemos estar seguros de que a Dios no se le va a acabar la paciencia en contra nuestra? Ya vimos que Dios no es solamente justo, sino fiel también. Cristo es el que murió, pero dice, pero también el que resucitó, es lo que dice el versículo 34. Véanlo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió. Más aún, dice. O sea, por si fuera poco, el hecho de que Él murió, dice, más aún el que también resucitó. Vean, el hecho de que Jesús resucitó es el testimonio, la evidencia, podríamos decir también, de que hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, Él hubiera estado sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. O sea, es como decir que Él merecía el infierno. ¿Sí? Pero la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque Él era puro y santo como ninguno. Por eso tuvo que resucitar. Entonces, al resucitar, Dios le estaba demostrando que había aceptado el pago, que estaba satisfecho con el pago que Cristo ofreció. Cristo era el sacrificio y era la ofrenda al mismo tiempo. Entonces, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestro perdón, de nuestra justificación y de nuestra victoria sobre el pecado. El pecado ya no domina a los que creen en Cristo. Todos podemos pecar, pero el pecado ya no domina a ningún creyente. Vean 1 Corintios, en el capítulo 15. Primero a los Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vean este versículo. Si Cristo no resucitó, entonces no hemos sido perdonados. Así de tremendo es el asunto. Pero ven una cosa, la resurrección de Cristo no es la causa de nuestra justificación. Vean lo que estoy diciendo. La resurrección de Cristo es la evidencia, no es la causa. La causa de nuestro perdón, de nuestra justificación, es su obediencia activa.
y su obediencia pasiva. ¿Entienden? Él cumplió la ley a la perfección, Él nunca pecó y Él no se defendió. Siendo Dios, Él pudo haber evitado su muerte, pero no la evitó. Él tenía que morir para pagar por nosotros. Entonces somos justificados por su obediencia pasiva y activa, no por su resurrección. Vean, cuando Cristo murió, esa es una evidencia de que Él era un hombre. Tenía que ser un hombre porque si no hubiera sido un hombre, Él no hubiera muerto. Si Él hubiera sido nada más Dios, como decían los gnósticos, pues entonces no hubiera podido morir. O sea, los gnósticos creen que la muerte de Cristo fue puro teatro. No, Cristo murió de hecho. Murió como todo ser humano puede morir. Su corazón se detuvo, la sangre se detuvo en sus venas. Su corazón dejó de palpitar. Pero cuando Cristo resucitó, Él demostró que era más que un hombre. Él era Dios. Vean Juan 10. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vean lo que dice Jesús, yo pongo mi vida. ¿Quién puede decir esto? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego dice en el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Sí, me van a matar, pero me van a matar porque yo quiero que me maten. Es lo que está diciendo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para ponerla. Nosotros no podemos decir esto. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estos dos versículos demuestran claramente que Cristo era Dios. Por eso la tumba no pudo retenerle. Nadie puede decir estas palabras excepto Cristo. Ahora, ¿por qué quería yo enfatizar un poco esto? Vean, hay algunos que dicen que si Cristo resucitó o no, eso no es importante. Dicen algunos que Dios quiso que se escribiera, que Cristo resucitó para darnos ánimo, para darnos esperanza, para que veamos que Dios es todopoderoso y que pudo resucitar a Jesús. Y que eso es lo importante. La fe que nos da, el ánimo que nos da en la lucha diaria. Pero eso es falso. La resurrección de Cristo, hermanos, es uno de los grandes fundamentos de la fe cristiana, del cristianismo. Si Cristo no resucitó, el cristianismo es la mentira más grande de todas. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, es lo que dice Pablo ahí en Romanos 15. Somos dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, podríamos tirar nuestras Biblias a la basura e irnos a beber y a comer y a beber porque esto se va a acabar. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza para nadie. Estamos siendo engañados. Nuestra fe es vana, sin ningún sentido, sin ningún contenido. ¿Qué creen ustedes? Pero vean, el gran enemigo de los hombres no solamente era el pecado, también era la muerte. Hablábamos del temor de la muerte. Hay muchas personas que han sufrido mucho en esta vida. Abusos, pobreza, andan en la calle. ¿Cuántas personas que andan errantes, sin ninguna esperanza? Personas que nunca han tenido el amor de nadie. Hay muchas personas así. Pero si nosotros creemos en este evangelio glorioso, poderoso, que levantó a Cristo de los muertos, tenemos un mensaje aún para esas personas. La muerte no es el fin de todo. Hay personas que hasta cierto punto esperan la muerte la ven como si fuera el fin de sus sufrimientos. Pues sí, ya me voy a morir, ya voy a dejar de sufrir. Pobres, no saben la que les espera. La muerte no es el fin de todo. La muerte es el principio de lo mero bueno. Estamos leyendo que Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó.
Esta frase, más aún, la dice Pablo para darnos más certeza de la que ya pudo habernos dado acerca del hecho de que Cristo murió. Entonces, esto debiera quitarnos todas nuestras dudas, todos nuestros temores, simplemente meditando en estas cosas. Vean, y lo digo, ¿saben por qué? Porque algunos tenemos la tendencia a las dudas, a los temores. Si ustedes meditan en la muerte de Cristo y eso no les quita sus dudas ni sus temores, mediten en su resurrección. Y si eso no fuera suficiente, mediten en lo que dice todavía más adelante. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Aquí tienen 3 motivos poderosos para que silenciar toda duda y todo temor. Hay ocasiones en que oramos y pareciera como que Dios está enojado con nosotros, como que Dios no nos escucha. Y decimos como Asaf en uno de sus salmos, ¿será posible que Dios se haya olvidado de mí? ¿Se ha olvidado, ha encerrado con ira sus piedades? ¿Ha olvidado el tener misericordia? ¿Será posible que Dios ya se olvidó de nosotros? Cuando cometemos un error, cuando le fallamos a Cristo, pensamos que Él no merece tener siervos como nosotros. Cometemos demasiados errores, merecemos la condenación. Nos lo dice nuestra conciencia. Pero aquí tenemos la solución, ya lo dije. Para las acusaciones del mundo, del diablo y de nuestra misma conciencia. Cristo murió, pero también resucitó. Cristo rompió las cadenas del pecado, rompió las cadenas de la muerte, nos ha dado la libertad. Y es por lo mismo que el pecado ya no puede dominar a los creyentes. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice Pablo en Romanos 6:6. Si el pecado se enseñorea de ti, si el pecado te domina, entonces todavía estás en tus pecados. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es por lo que Cristo hizo en la cruz que tenemos ahora vida eterna. Una cosa es escuchar esta frase, hermanos, vida eterna, y otra cosa será verlo cuando estemos allá. Si ustedes tienen vida eterna, si ustedes han creído en Cristo, esa vida nunca les será quitada. Nunca. Cristo no da las cosas para luego quitarlas. Vean Hebreos 2. Él es fiel y justo. Ni nosotros hacemos eso, quitamos las cosas que damos, aunque a lo mejor alguna vez lo hemos hecho. Si ustedes le regalan a un niño una bicicleta, a su hijito, ¿a poco porque se sacó 6 de calificación se la van a quitar? Pues le darán una nalgada a la mejor, que no creo, porque pues, tú también sacabas 6 escondidos en la escuela, pues, que te asombras, ¿no? ¿No? Hebreos 2. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, habla de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vean, Cristo venció a la muerte y al diablo muriendo en la cruz. El diablo es un enemigo vencido. El diablo se da ínfulas, pero es un enemigo destruido. Aquí dice para destruir. Destruir en el sentido de que ya no puede hacer lo que él quisiera, porque totalmente aniquilado todavía no lo está. Pero él quisiera tragarnos vivos, pero ya no puede hacerlo. Dice en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida, durante toda la vida, sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Estábamos como esclavos. Pero Cristo, vean para qué murió Cristo, para librarnos a los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre.
Yo empecé diciéndoles que el hombre por naturaleza le teme a la muerte. Si hay alguno que les dice que no le tiene temor a la muerte, no le crean. Dirán algunos que los que se suicidan no le tienen miedo a la muerte, pero la verdad, ¿saben qué? Sí le tienen miedo. Se paran en un puente y están ahí haciendo sus panchos que ya se van a colgar. Se quieren aventar, se avienten. ¿Qué están ahí haciéndole al cuento? Se quieren aventar. No, están ahí colgando como diciendo, vengan a rescatarme, yo no quiero morirme. Los que se suicidan le tienen más miedo a la vida que a la muerte. Son personas que dicen, no creo que muriendo me vaya a ir peor que viviendo. Ya, me muero y ya, voy a descansar. Pobres, no saben a qué les espera, pero tienen temor. Tienen temor de que les sobrevenga lo que dice en Proverbios 1. Les sobrevendrá lo que temen. Dice, yo me reiré en vuestra calamidad y entonces les sobrevendrá lo que temieren. ¿Qué chasco se llevan los que se suicidan cuando entienden que a partir de entonces empieza lo mero bueno para ellos? En cambio, los creyentes tenemos bases para no temerle a la muerte. Vean 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 55. Nos ven desde el 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, se refiere a nuestro cuerpo físico, y esto mortal, se refiere a lo mismo, se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Vean lo que dice el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué mueren los hombres? Por el pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no moriríamos. Entonces, ¿por qué morimos? Porque somos pecadores. Así de sencillo. El hombre muere por causa del pecado. Pero Cristo venció la muerte. Y venció al pecado también. Y es así que creyéndolo somos victoriosos. Como dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte sobre la muerte, la victoria sobre la muerte y sobre el pecado también. Entonces, esto nos estimula a permanecer firmes y a ser perseverantes, es lo que dice el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No tengan miedo. No tengan miedo de que los vayan a matar. ¿Qué es lo más que pueden hacer los hombres? Matarlos. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Temed antes bien al que puede destruir nuestros cuerpos en el infierno. Esta confianza de lo que Cristo hizo nos estimula a permanecer firmes y a soportar lo que venga, a ser perseverantes. Vendrán vientos, vendrán tempestades. Las cosas pueden ponerse difíciles en cualquier momento, pero nuestro Dios está con nosotros y Él nos da la victoria. Nos la dio hace más de 2000 años. Es por eso, hermanos, que podemos vivir una vida diferente a los demás, a los que no son cristianos. En una ocasión yo les mencionaba que los soldados cristianos eran los mejores soldados en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados cristianos, ¿saben qué costumbre tenían? Que en sus rifles ponían un texto, marcaban, no sé con qué le harían, marcaban un texto en su rifle. Fueron de los mejores héroes que hubo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben por qué? Porque no le tenían miedo a la muerte. Una persona que no le tiene miedo a la muerte es capaz de cosas increíbles. Ahora, aquellos soldados cristianos que estaban en la Segunda Guerra Mundial, por ser cristianos, ¿estaban exentos de morir? No, también se morían, al igual que los demás.
Murieron algunos, tal vez muchos, nada más los que Dios quiso. Pero ellos creían en lo que Cristo dijo cuando dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pueden matar nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Pueden quitarnos la vida física, pero a Cristo no nos lo pueden quitar. Hubo creyentes, hermanos, a través de la historia, que ya cerca de la muerte se les veía en paz. Parecían estar ansiosos por marchar, por irse. Ellos amaban a Cristo. Ellos decían: voy a ir a ver al que ama mi alma. Que estaban ansiosos por ir a ver al que amaban sin haberle visto. Hermanos, nunca hemos visto a Cristo. Nunca lo hemos visto. Pero lo amamos. Es increíble esto. Hermanos, ¿pueden ustedes poner su mano en su corazón y decir que aman a Cristo? ¿Pueden hacerlo? Si ustedes pueden decir eso, es porque Cristo los ama. Porque solamente los que son amados por Cristo pueden decir que aman a Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando estemos con Cristo, hermanos, nuestro amor por Él ya no será fluctuante, ni intermitente tampoco. Entonces lo amaremos como Él nos amó, sin ningún impedimento. Podemos caer, hermanos, en un X momento, en un nivel espiritual muy bajo. Pero no se les olvide que el amor de Dios para con nosotros no depende de nuestro amor para con Él. Podemos llegar a pensar que no merecemos el amor de Dios. En realidad nadie merece el amor de Dios. Nadie merece el amor de Cristo. Pero Cristo merece todo el amor de Dios. Y si estamos en Cristo, Él nos ama como ama a su Hijo. Y nos apoyamos en Cristo. En Cristo nos escondemos. Si se nos analiza de espaldas, o de frente, o de perfil, hay muchos errores en nosotros, muchos defectos, pero Cristo no tiene ninguno. Si hay aquí alguno que ha cometido pecados muy feos, muy negros, y dice: yo no merezco que Dios me perdone, no lo mereces. Aunque hubieras pecado muy poco, de todos modos mereces la muerte. Aunque tus pecados fueran pocos, mereces la muerte. No mereces que Dios te perdone. Pero acuérdate del texto que vimos hace rato en Hechos 5:31. Cristo fue exaltado para dar el arrepentimiento y el perdón. Ambas cosas. Y cuando las da, ya nunca las quita. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. De hoy en 8 terminamos con este texto. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Oh Dios, ablanda nuestros duros corazones para amar a Cristo con todo nuestro corazón y para enfrentar lo que tengas para nosotros más adelante. Lo que seas, Señor. En ti esperaremos y confiaremos en que nos darás lo que tengas que darnos, de que tú nos escogerás nuestras heredades y nos llevarás a tu gloria eterna como está escrito. Padre, que todos los que estamos aquí seamos de esos que recibiremos tus alabanzas el día que muramos, aunque el único que las merece es Cristo. Gracias por lo que Él hizo, gracias por su muerte, por su resurrección, porque Él intercede por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.